Y después de ese confortante y consolador sermón de nuestro pastor Toño el domingo pasado, hablando de la Nueva Jerusalén, llegamos a otro capítulo hermoso, consolador en nuestro estudio de Romanos. Continuamos en esta mañana con nuestro estudio de Romanos y hoy llegamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Como alguien ha dicho, Romanos capítulo 8 es el diamante del anillo de la carta a los romanos. ¿Por qué? Observen cómo empieza y cómo termina este gran capítulo. Romanos 8, versículo 1, nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y observen el último versículo 39, Romanos 8, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observen que Romanos 8 comienza diciendo en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina en el versículo 39 diciendo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es seguridad en la salvación. ¿Y quién provee esta seguridad? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí en Romanos 8, de los versículos 2 al 27, se menciona al Espíritu 19 veces. El Espíritu Santo es la persona principal en este capítulo y por ello aquí en Romanos 8 vemos que el tema central es que el Espíritu asegura que disfrutaremos de la vida eterna. Esta es una realidad maravillosa, una verdad gloriosa. Y para entender correctamente este hermoso capítulo, necesitamos entender por qué el Espíritu de Dios lo colocó en este lugar del libro de Romanos. Como cualquier parte de las Escrituras, si vas a entender correctamente cualquier pasaje dado de la palabra de Dios, necesitas entender su contexto literario. Esto quiere decir, necesitas entender los versículos que llevaron a este texto. Ahora les recuerdo brevemente el contexto general y específico de este gran capítulo 8 de Romanos. ¿Dónde se encuentra este capítulo en referencia al resto del libro de Romanos? Este es el contexto general. Recuerden que en los capítulos 1 al 3:20 de Romanos vimos que nuestro pecado hace necesaria la justificación por la fe. Después en los capítulos 3:21 al 5 vimos cómo es que Dios provee esta justificación por la fe únicamente, por gracia únicamente, en el Señor Jesucristo únicamente, no por nuestras obras. Y después en los capítulos 6 al 8 recordarán que vemos que esa justificación produce una vida de obediencia a Dios, lo que llamamos santificación en términos prácticos. Aquí está el contexto específico de Romanos 8, en los capítulos 6 al 8. Aquí en Romanos 8, junto con el capítulo 7 y 6, vemos cómo la justificación produce una vida de obediencia a Dios. La dirección de nuestra vida cambia. Ahora recuerden lo que dijo Pablo en Romanos 7, 6. Allí en Romanos 7, 6, Pablo dijo, hemos muerto a la ley mosaica y ahora el creyente vive mediante el Espíritu Santo. Y en Romanos 8:2 regresa al Espíritu, quien fue presentado en el capítulo 7, versículo 6. Entonces, en un sentido, puedes tomar Romanos 7 al 25 como una tangente, una desviación, por así decirlo, y lo que presentó en el 7:6, ahora lo retoma en el 8:1, para continuar explicando lo que inicialmente presentó en Romanos 7:6. Ahora, leamos Romanos 8, 1 al 13 para iniciar nuestro estudio de hoy. Vamos a tratar de cubrir estos versículos en esta mañana, pero si no podemos, continuaremos la semana que entra, si Dios quiere.
Romanos 8, versículo 1. Noten qué joya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, versículo 12, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este gran capítulo de Romanos 8, vamos a estudiar 4 realidades del Espíritu Santo que te motivan a someterte a Él. 4 realidades del Espíritu Santo que te motivan a someterte a Él. En primer lugar, veremos que el Espíritu Santo te capacita para que lo obedezcas, versículos 1 al 11. En segundo lugar, veremos que el Espíritu Santo te capacita para dejar el pecado, versículos 12 y 13. En tercer lugar, veremos que el Espíritu Santo confirma tu relación con Dios, versículos 14 al 16. Y finalmente, en cuarto lugar, veremos que el Espíritu Santo garantiza la culminación de tu salvación, en los versículos 17 al 27. Estas son verdades gloriosas que comenzaremos a estudiar el día de hoy con la primera. Observen la primera de 4 realidades aquí en Romanos 8 acerca del Espíritu Santo que te motivan a someterte a Él. En primer lugar, versículos 1 al 11, el Espíritu Santo te capacita para que lo obedezcas. El Espíritu Santo te capacita para que lo obedezcas. Observen ahí el versículo 1. Romanos 8:1. Ahora pues, una pausa ahí. Esta palabra pues en griego indica que lo que Pablo está por decir aquí en Romanos 8 es el resultado de lo que acaba de decir en el texto anterior. ¿Y qué dijo en el texto anterior? Ahí en el 7:24 Pablo preguntó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 7:25 respondió, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esto es, Dios libra al creyente del cuerpo de muerte. ¿Qué es el cuerpo de muerte? Este cuerpo que todavía tiene deseos pecaminosos. Y Dios nos libra de ese cuerpo de muerte que todavía tiene deseos pecaminosos mediante el Espíritu Santo, como lo explica aquí en Romanos 8. Y claro, esto se basa en la obra de Cristo a favor del creyente. Entonces observen esta afirmación gloriosa, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Qué significa eso? Ningún castigo hay. En otras palabras, ningún castigo eterno hay. Observen para quiénes, versículo 1, para los que están en Cristo Jesús. Pablo dice, no hay castigo eterno
para los que están en Cristo Jesús, para los que están unidos con Él por la fe, como nos dijo en Romanos 6. Esta frase, observen ahí en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, significa que el castigo eterno y justo que merecían nuestros pecados fue pagado por Cristo, y por lo que Dios ha hecho de unirnos a Cristo mediante la fe, la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Esto significa, recuerdan, que Dios nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Y por ello Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados en base exclusivamente a lo que Cristo hizo. Y por eso observen de nuevo el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay. Escucha, ningún pecado que cometas como cristiano puede cambiar esta realidad. Como cristiano, 1 Corintios 11, el pecado te expone a la disciplina de Dios, pero no te hace perder la salvación. ¿Por qué? Porque Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué verdad, ¿no es cierto? Ahora observen la última frase del versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta última frase no está en los manuscritos mejores, pero la idea la veremos más adelante en el resto del texto de Romanos 8. Ahora la pregunta aquí es esta: ¿por qué razón ya no hay condenación para los que están en Cristo? Observen lo que responde el texto en el versículo 1. ¿Por qué ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Versículo 2, porque la ley se refiere al principio, el Espíritu, porque el principio del Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo 2, me ha librado del pecado y de la muerte. Observen la frase, me ha librado. Esa frase, me ha librado, tiene la idea de librar del dominio. En el griego es un tiempo aoristo, quiere decir una acción en el pasado. Y noten, nos ha librado de la ley, esto es del principio del pecado y de la muerte. La idea es esta: el principio del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del dominio en el pasado, del dominio al pecado, me ha librado del dominio del principio del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Dicho de manera simple, que el Espíritu Santo te ha librado a ti, cristiano, del poder del pecado que resulta en muerte. Entonces, versículo 1, ya no hay condenación. ¿Por qué? Versículo 2, porque el Espíritu nos ha librado del poder del pecado. Escucha, debido a que estás unido a Cristo, el Espíritu Santo te da la capacidad de librarte del dominio del pecado en tu vida. Pero observen, en los versículos 3 y 4, el Espíritu de Dios explica cómo fue posible que el Espíritu nos liberara del poder del pecado. Romanos 8:3, observen, porque lo que era imposible para la ley, una pausa ahí, lo que era imposible para la ley era liberar al pecador del dominio del pecado. ¿Por qué razón? Versículo 3, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué significa esto? La ley no podía liberar de la esclavitud al pecado por la carne, esto es, por nuestra naturaleza de pecado. La ley era débil en el sentido de no tener la fuerza para liberarnos de la esclavitud al pecado debido a nuestra condición pecaminosa. Pero, observen esto, lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo? Versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Una pausa ahí. Noten qué afirmación. En otras palabras, el Hijo, el Señor Jesucristo, el Hijo, noten, fue enviado por Dios en semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir que no se convirtió en carne pecaminosa, sino en semejanza. Esto significa que el Señor Jesucristo tenía la manifestación externa de la carne pecaminosa, como nosotros. Él se habría visto como nosotros, físicamente. Tenía un cuerpo humano, es la idea. Pero Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado. Y observen lo que hizo. Versículo 3 de nuevo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y escuchen esto, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Observen la palabra condenó ahí al final del 3. Esta palabra traducida condenó en el griego significa que Dios, mucha atención, pronunció juicio y ejecutó la sentencia contra el pecado en la carne. En otras palabras, Dios condenó el pecado en la persona de su Hijo. Esto es, hermanos, impresionante. Dios derramó su ira contra el pecado en el Hijo. ¿Recuerdan como lo dijo Isaías 700 años aproximadamente antes de la cruz? En Isaías 53, en una confesión que harán los judíos en el futuro cuando se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo después de la tribulación. Isaías 53, 4, hablando del Señor, Él fue herido de Dios. Isaías 53, 6, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, refiriéndose de manera implícita, más bien de manera inmediata en el texto a los judíos que se van a arrepentir en el futuro como nación, pero aplicándose obvio a todo creyente a lo largo de la historia. Isaías 53, 10, misma idea. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa es la idea, hermanos, de Romanos 8:3. Dios juzgó el pecado en su Hijo. Versículo 4, observen para qué. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Una pausa ahí. Esto es, la demanda justa de la ley fue satisfecha por Dios mediante la muerte del Hijo. Hermanos, por eso Dios nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Hijo. El Hijo cumplió a la perfección la ley y nosotros nunca podríamos haberlo hecho, pero Él lo hizo. Y Dios nos trata como si nosotros lo hubiéramos hecho, porque nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta ¿de quién? Del Hijo. Y noten, versículo 4 continúa, va a definir quiénes son los nosotros. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Qué significa esa frase, que no andamos conforme a la carne? Esto es que no vivimos de acuerdo con la ley mosaica que no podíamos cumplir, por la que estábamos condenados. Y noten una aclaración más de quiénes son los nosotros aquí en el versículo 4. Obsérvenlo de nuevo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, como patrón de vida vivimos conforme al Espíritu. Andamos en el Espíritu, Gálatas 5:16. Manifestamos por andar en el Espíritu, esto es por vivir controlados por el Espíritu de Dios, por vivir en obediencia a la palabra de Dios como patrón de vida. Sí, imperfecto, Romanos 7, pero ese es el patrón, la constante en nuestra vida, el andar conforme al Espíritu, el vivir en obediencia a la palabra de Dios y por ello ser controlados por el Espíritu. Eso es lo que significa vivir conforme al Espíritu. Y por eso como estilo de vida en la vida de nosotros, versículo 4, los creyentes, aquellos por quienes murió Cristo, en nosotros vemos Gálatas 5, 22 y 23, aunque imperfecto debido a nuestro pecado, Romanos 7, porque todavía vivimos en este cuerpo de muerte, el patrón de nuestra vida es Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora observen de nuevo cómo la justificación, el hecho de que Dios nos declaró justos por la fe en Cristo, observen de nuevo aquí cómo la justificación lleva a la santificación. Y Pablo va a ahondar en esto, versículo 5, Romanos 8:5.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Observen aquí una comparación entre dos grupos de personas que muestran cómo vive el creyente por el poder del Espíritu. Observen el versículo 5 de cerca. Porque los que son de la carne, estos son los incrédulos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Observen el primer grupo de personas, versículo 5. Porque los que son de la carne, los incrédulos, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué significa esta frase? Piensan en las cosas de la carne. Significa esto, escucha. Los que concentran sus deseos, sus pensamientos, su voluntad en satisfacer sus deseos pecaminosos. Estos son los que piensan en las cosas de la carne. Estos son los incrédulos. En contraste a ellos, versículo 5, observen, están los que son del Espíritu. Estos son los creyentes, y noten el contraste, los creyentes piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esa frase? Esto significa que los cristianos concentran sus deseos, sus pensamientos, su voluntad en las cosas del Espíritu. ¿Qué es esto? El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. El creyente como patrón de vida centra sus pensamientos, voluntad, deseos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora observen en el versículo 6, y por cierto, antes de avanzar, noten otra vez, hermanos, una marca distintiva de un creyente verdadero. Olvídate de expresiones externas de fe que no necesariamente caracterizan a un creyente. ¿Quieres saber si eres cristiano? Aquí está otra vez en Romanos 8:5. Tu vida se va a caracterizar porque tus deseos, pensamientos, voluntad están en vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esto es andando en el Espíritu, y lo vas a manifestar en una dirección de vida de amor, gozo, paz, paciencia, etc. ¿Quieres saber si eres incrédulo? No importa si repetiste una oración y tienes 30, 40 años memorizando, estudiando la Biblia y sirviendo en una iglesia. Si tu vida como patrón de vida está centrada en la satisfacción de tus deseos, tú no eres salvo. De acuerdo con Romanos 8:5. Ahora observen en el versículo 6. Continúa con la comparación entre el cristiano y el incrédulo, y ahora habla de las consecuencias que enfrenta un grupo y el otro, que enfrenta el grupo de incrédulos y el grupo de creyentes. Observen ustedes, versículo 6. Porque el ocuparse, en el griego esa palabra ocuparse significa el fijar la mente en, porque la manera de pensar, esa es la idea de ocuparse. Porque el ocuparse o el fijar la mente en, o la manera de pensar, noten de qué, versículo 6, de la carne es muerte. Una pausa ahí. Observen lo que dice Pablo. La manera de pensar del incrédulo se refleja en vivir para satisfacerse a sí mismo. Se refleja en vivir para satisfacer los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2, 15 y 16. Esta manera de pensar y de vivir termina en muerte, muerte eterna. Te puedes llamar cristiano, pero si vives para las cosas del mundo, no eres salvo. Si este es el patrón de tu vida, de vivir para satisfacerte a ti mismo, para tener más dinero, para tener más comodidades, para vivir con salud como la prioridad en tu vida, para tener éxito, para sobresalir en términos del mundo, si ese es aquello para lo que vives primordialmente, aunque estudies la Biblia y la prediques, no eres más que un religioso, no conoces a Cristo. Él tiene religión cristiana, pero no tienes una relación con Cristo, no eres salvo. Como lo dice el texto, vas a terminar, versículo 6, en muerte, porque Romanos 8:6, el ocuparse
el fijar la mente, la manera de pensar de la carne es muerte. Vives para ti mismo, vives para satisfacer tus deseos. Esta manera de pensar y de vivir termina en muerte. Esta muerte aquí se refiere a muerte eterna. En contraste esto, observen, versículo 6, dice aquí Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero, contraste, observen el contraste, pero el ocuparse, otra vez en el griego, el fijar la mente en la manera de pensar, pero el fijar la mente en el espíritu, el pensar, la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Noten, hermanos, qué verdad tan importante. La palabra de Dios enseña que la obra regeneradora de Dios se refleja en la manera de pensar. ¿Notan? Lo cual va a impactar la manera de vivir. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres saber, según Romanos 8:6 de nuevo, quién es salvo? Se va a ver por la manera de pensar y se va a reflejar en cómo vive. Por eso, de nuevo, te dices cristiano y habla alguien contigo y reflejas una manera de pensar y de vivir como del mundo. No distingue nada tu vida de la gente del mundo más que dices que vas a una iglesia y estudias la Biblia, pero tu manera de pensar, tu sistema de valores, de vivir, no es más que alguien que no se dice cristiano. La única diferencia es que tú te dices y él no. Ahí hay un problema. Noten aquí versículo 6 al final, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La manera de pensar del creyente, observen, se refleja en vivir para satisfacer a Dios, controlado por el Espíritu y termina en vida y paz. No es salvación por obras, recuerden en el contexto, esto refleja la justificación por la fe, un cambio en manera de pensar, un cambio en orientación, en metas, en propósito. Estas dos maneras de pensar, de vivir y terminar, es lo que el Señor enseñó, recuerdan con otras palabras, al final del Sermón del Monte en Mateo 7, 13 y 14, cuando dijo, entrad por la puerta estrecha, un llamado al arrepentimiento y fe, claro ahí, Mateo 7, 13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque versículo 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora observen versículo 7. Pablo va a explicar por qué la manera de pensar del incrédulo lleva a la muerte eterna. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne, una pausa ahí, designios significa en el griego fijar la mente en otra vez. La manera de pensar, dice Pablo aquí en el 7, obsérvenlo de nuevo, por cuanto el fijar la mente o la manera de pensar de la carne, una pausa aquí, por lo que hemos visto en los versículos 2 al 6, la frase que vemos aquí en el versículo 7, los designios de la carne, o de nuevo en el griego, el fijar la mente en la carne o la manera de pensar de la carne, esta frase se refiere a una vida controlada por el pecado, una vida controlada por el pecado y escucha, centrada en la satisfacción personal. Esta es la vida que tuvimos antes de que Dios nos salvara. Vivíamos controlados por nuestro pecado, vivíamos para satisfacer nuestros deseos. Así vive el incrédulo. Y este tipo de vida, observen, versículo 7, cómo lo ve Dios. Por cuanto los designios de la carne, en otras palabras, de nuevo, la manera de pensar centrada en uno mismo, controlada por el pecado, versículo 7, son enemistad, o en el griego son hostiles contra Dios. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Una vida controlada por el pecado y centrada en sí misma es una vida que es hostil a Dios, es enemiga a Dios. ¿Qué es lo que hace que una vida así sea hostil a Dios? Versículo 7, al final, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto es, ni tienen la capacidad. Observen lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 7. La vida sin Cristo, la vida del incrédulo es hostil a Dios porque es desobediente y no tiene la capacidad de ser obediente.
El incrédulo, por naturaleza, se rehúsa a obedecer a Dios y es incapaz de obedecer a Dios. Y observen cuál es la actitud de Dios hacia el ser humano en esa condición, hacia el incrédulo. Versículo 8, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden, otra vez, misma palabra griega que se traduce aquí, pueden, es la misma que se traduce pueden en el versículo 7. La idea es esta: los que viven según la carne no pueden, no tienen la capacidad de ¿qué? Versículo 8 al final, de agradar a Dios. Aquí hay una verdad monumental en los versículos 7 y 8. De acuerdo con Romanos 8, 7 y 8, mucha atención, el incrédulo es incapaz de hacer dos cosas. Número 1, versículo 7, es incapaz de obedecer a Dios. Y número 2, versículo 8, es incapaz de agradar a Dios. Esto, hermanos queridos, es inseparable. Si no obedeces a Dios, no lo agradas. Y aquí en Romanos 8, 7 y 8 resume la doctrina bíblica de la depravación total. ¿A qué se refiere la frase depravación total? Es una frase que se usa para identificar la condición del ser humano de pecado sin Cristo. Ahora, ¿qué significa específicamente esa frase depravación total? Significa, mucha atención, dos ingredientes, por así decirlo. Número 1, significa que toda parte del ser humano ha sido afectada por el pecado. Y número 2, significa que el ser humano no puede hacer algo para agradar a Dios y así ganarse la salvación por sus acciones. Eso es depravación total. ¿Por qué? ¿Por qué es que el ser humano no puede hacer algo para agradar a Dios? Porque aquí está en el versículo 7, porque es hostil a Dios debido a su pecado. Y es hostil a Dios, versículos 7 y 8, porque no quiere obedecer a Dios, y no quiere obedecer a Dios porque no puede obedecer a Dios. Es, mucha atención, es totalmente incapaz de agradar a Dios. Esta, hermanos, es la razón por la que la religión no sirve para agradar a Dios. Aquí encontramos la razón por la que reformar externamente un ser humano no lo hace amigo de Dios. Y esto nos recuerda que aunque una persona pueda conformarse externamente a la palabra de Dios, aunque una persona pueda obedecer externamente hasta cierto punto a Dios, como los escribas y fariseos en Mateo 23, realmente no puede obedecer a Dios como le agrada a Dios. Porque esa obediencia que agrada a Dios, escucha, es interna en primer lugar. Es para vivir para su gloria. Y en segundo lugar es externa. Es una obediencia en pensamientos, motivos. Es una manera de pensar centrada en el Espíritu, como lo acabamos de ver. Es una obediencia que comienza con el deseo de conformarse en términos de pensamientos, deseos a Dios, de agradar a Dios con mis motivos. No solo voy a obedecer a Dios en esta área, no solo voy a buscar ser amoroso con mi esposa, aunque por dentro esté haciéndolo por motivos egoístas, eso lo abomina Dios. Voy a ser amable con mi esposa para que me dé lo que yo quiero, eso Dios lo abomina. El incrédulo puede vivir así, con manera de estilo de vida, pero el creyente dice no solo voy a amar a mi esposa, sino que la voy a amar independientemente de la respuesta de mi esposa, la voy a amar porque esto glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es un creyente, ese es el estilo de vida de un creyente genuino. De nuevo, por imperfecta que sea nuestra obediencia, esa es la dirección de nuestra vida. Sin embargo, ya lo vimos, el incrédulo no tiene la capacidad de obedecer a Dios de esta manera. Puede a nivel externo conformarse, pero por no obedecer a Dios como a Dios le agrada, interna y externamente, tampoco tiene la capacidad de agradar a Dios. Entonces, observa qué verdad tan importante para tu vida. Tú puedes limpiar tu vida de pecado a nivel de la conducta, pero si el Espíritu de Dios no vive en ti, vas a seguir siendo enemigo de Dios y no vas a poder obedecer la palabra de Dios ni vas a poder agradar a Dios.
En contraste esto, el creyente sí obedece a Dios y sí agrada a Dios. Y claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que el creyente sea capaz de obedecer y agradar a Dios? Respuesta, versículos 9 al 11, porque el Espíritu de Dios que vive en él le da la capacidad. Observen cómo lo explica Pablo. Versículo 9, hermanos, aquí viene un pasaje tremendo. Romanos 8, 9. Mas vosotros, en contraste al incrédulo del 7 y 8, versículo 9, mas vosotros, ustedes creyentes, no vivís según, o en el griego, no están en la carne, sino según, o en el griego, en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, o en el griego, vive o reside en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu vive en el cristiano. 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu vive en una persona? Ya lo vimos en los primeros prácticamente 8 versículos. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo vive en una persona? Respuesta, porque el Espíritu Santo produce su fruto en la vida de una persona. ¿A qué nos referimos con fruto? Actitudes. Actitudes que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora observen cómo termina el versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Observen que esta frase, inspirada por el Espíritu Santo mismo, esta frase rechaza la idea equivocada de que alguien puede ser cristiano y no tener al Espíritu Santo. Aquí al final del versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si no tienes al Espíritu Santo, no eres del Señor, no eres cristiano, tu mente no va a estar fija en el Espíritu, tu mente no va a estar centrada en agradar a Dios con tus actitudes, con tu vida. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo, no eres del Señor, no eres cristiano. Pero, versículo 10, pero, si Cristo está en vosotros, una pausa ahí, observen hermanos, qué verdad, observen que es Cristo mismo quien está en nosotros. Pablo dice, si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo está sujeto a la muerte física debido al pecado. A eso se refiere la frase en el versículo 10, el cuerpo en el que vivimos en este momento, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. De nuevo, esto significa que nuestro cuerpo está sujeto a la muerte física debido al pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Más, noten el contraste al final del 10, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Observen la secuencia. Como Cristo, versículo 10, vive en nosotros, nuestro espíritu está vivo y puede mostrar obediencia a Dios, versículo 4. Y noten cómo lo reitera Pablo, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, esto es, vive o reside en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará o dará vida también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora o vive en vosotros. Observen lo que Pablo está diciendo. Es necesario que el Espíritu vive en nosotros para que Dios nos resucite. Y ya vimos en el versículo 9 que todo creyente tiene el Espíritu. Por lo tanto, escucha, Dios resucitará a todo creyente de los muertos. Dios, si eres un cristiano genuino, te va a dar un cuerpo resucitado como el del Señor Jesucristo cuando resucitó en Filipenses 3:21. ¿Qué garantía tenemos de que Dios nos resucitará de los muertos? Versículo 11, porque nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu vive en nosotros. Y escuchen, aquí en el versículo 10, Dios ha dado vida a nuestro espíritu,
pero también nos resucitará, versículo 11. Y la presencia del Espíritu en nuestra vida garantiza esa resurrección. Y recuerda, la presencia del Espíritu en tu vida se ve en el fruto que el Espíritu produce en tu vida. Entonces, mucha atención, vean qué verdad está aquí presentando el Espíritu de Dios. Cuando tú en tu vida como cristiano, como estilo de vida, ves esas actitudes de amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, recuerda que eso lo produce ¿quién? El Espíritu, quien vive en ti. Y ver ese fruto del Espíritu en tu vida te recuerda la certeza que Dios te resucitará. Esto es monumental. Cuando ves que por la gracia de Dios, por imperfecta que sea tu obediencia, ves esas actitudes de amor, gozo, paz, paciencia, eso es un recordatorio, el Espíritu vive en mí, esto yo no lo puedo producir por mí mismo. Y es un recordatorio de que esto me recuerda, Romanos 8:11, que Dios me va a resucitar. Ahora vean, hermanos, no podemos pasar por alto una verdad impresionante aquí en los versículos 9 al 11. Noten Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Trinidad aquí mencionada, ¿se dan cuenta? Espíritu, el Padre, Cristo. Y en el 10, pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo? ¿Es el Espíritu en el 9, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo o Cristo? Todos. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién es? El Espíritu del Padre. Entonces, ¿por qué puedes como cristiano? Vean esto, hermanos. Vean qué recurso de poder divino nos ha dado Dios para vivir en obediencia a Él. ¿Por qué puedes como cristiano, versículo 8 y 9, obedecer y agradar a Dios? Porque versículos 10 al 11, ¿por qué puedes como cristiano? Versículos 8, olviden eso, hermanos, ya le estoy aquí confundiendo. ¿Por qué puedes entonces como cristiano, versículos 7 y 8, agradar a Dios? Respuesta, porque versículos 9 y 11, Dios vive en ti. Es una verdad impresionante. Y alguno dirá, oye, este se la sacó de la manga, ya se estiró, ya le hizo mal algo aquí a este hombre. No, hermanos, vayan a Juan 14 para que vean esto con otras palabras. Juan 14, vean el versículo 15. Aquí el Señor está hablando a los discípulos, recuerdan, unas horas antes de ir a la cruz. Este es el discurso del aposento alto, los está consolando y les dice, noten Juan 14, 15, ya se fue Judas y les dice a los 11. Juan 14, 15, observen. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Otro, refiriéndose al mismo, otro de la misma naturaleza que yo, habla de la deidad del Espíritu, llamado aquí consolador. Y yo rogaré al Padre, versículo 16, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, ¿quién es el consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y escuchen, estará en vosotros. Aquí era futuro porque a partir de Pentecostés fue cuando el Espíritu estableció su residencia en la época de la iglesia, en la manera en la que lo hace en la época de la iglesia. Entonces aquí el Señor les dice, esto ya se aplica a nosotros, obvio, como lo vimos en Romanos 8, el Espíritu está en nosotros, pero observen lo que añade el versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y agárrense de la silla, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabes quién vive en ti si eres cristiano? La Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No entiendo, yo tampoco.
No lo entendemos. Esto es glorioso. Esto es glorioso, se dan cuenta, pero es la misma idea en un sentido, con otras palabras de Romanos 8. Esta es una verdad gloriosa que no podemos entender de manera perfecta para nuestra mente caída, finita, pero la creemos porque así lo dijo Dios en su palabra. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la que podemos querer obedecer a Dios, podemos obedecerlo a pesar de que todavía luchamos con nuestros deseos, a pesar de que nuestra obediencia es imperfecta y esta presencia de prácticamente la Trinidad en nosotros garantiza que el Señor nos va a resucitar. Nos encantaría seguir, pero ya se acabó el tiempo, hermanos. Seguiremos la semana que entra, si Dios quiere. Señor, te damos la gloria en esta mañana por estas verdades